Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos. Hola, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un tutorial más. Vamos a conversar un poco sobre el mensaje de esta semana del alimento diario. Nosotros estamos en el volumen 4. Sea un canal de la gracia de Dios. Que usted sea un canal de la gracia de Dios. Este es nuestro deseo. Este es el deseo de Dios para nosotros. Y el mensaje de esta semana tiene todo que ver con este título del libro 4, que es el apóstoles dispensadores de la gracia de Dios. Aleluya. El Señor quiere hacer a todos nosotros estos dispensadores, estos canales de la gracia de Dios. En el día lunes de esta semana nosotros tenemos un resumen. En verdad es el esqueleto, es la espina dorsal del capítulo 1 y 2 de Efesios. Todo lo que el Señor está haciendo pasa por esta espina dorsal que nosotros vemos en el capítulo 1. Entonces, el Señor, Él está bendiciéndonos. En el versículo 3 de Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor está bendiciéndonos con todas bendiciones espirituales. Estas bendiciones no están en el plano humano, no están en el plano terrenal, son bendiciones celestiales. Y el resultado que Dios desea producir por medio de estas bendiciones espirituales que están fluyendo, es la gracia de Dios que está fluyendo con sus bendiciones para nosotros. El resultado que Él desea producir está en el versículo 22 de Efesios 1. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él quiere producir la iglesia como su lugar de habitación. Él está produciendo por medio de su dispensar, por medio de las bendiciones celestiales. Él está produciendo la nueva creación, está produciendo un ente totalmente nuevo en el universo, que no existía antes. Es la nueva creación. Esta nueva creación, ella puede ser habitada. Ella es la habitación de Dios en el Espíritu. Es lo que nosotros vemos en Efesios capítulo 2, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta nueva creación está siendo producida por todo el dispensar, por todas las bendiciones celestiales. El dispensar de la gracia de Dios está produciendo esta nueva creación, que es la habitación de Dios en el Espíritu. Aleluya. Esto es algo maravilloso. Ahora, el medio que Dios va a obtener esta nueva creación como su casa edificada para su descanso, para tener descanso, para que esto suceda. Dios nos dio la supereminente grandeza de su poder. Efesios 1:19. Nosotros vemos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aleluya. Él está ejerciendo esta supereminente grandeza de su poder en todos aquellos que creen. Los que creen activan este poder de Dios. Es maravilloso que nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, en ella está el poder de Dios para realizar la producción de esta nueva creación. Para que la nueva creación surja, ella viene siendo formada por medio de la palabra de Dios, para que este poder que está en la palabra pueda ejercer su fuerza, pueda ejercer y realizar el trabajo de producción de la nueva creación, que va a ser la habitación de Dios en el Espíritu. Nosotros necesitamos de la fe. Es por la fe que el poder que está en la palabra es activado. Esta fe en la palabra es lo que hace toda la diferencia. Es la que nos lleva a ser introducido en el descanso y también a producir esta nueva creación, la habitación de Dios en el Espíritu.
que es el descanso de Dios. Por eso es tan importante que nosotros vimos en Hebreos 4, que habla cómo es importante que nosotros creamos. Hebreos 4. Vale la pena que podamos leerlo. Hebreos 4, los versículos 1 y 2. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No vamos a fallar ninguno de nosotros. ¿Y en qué fallaron ellos? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellas, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. ¡Qué gran falla! Es no usar la fe cuando oímos la palabra, no creer en la palabra que Dios está hablando. Cuando Dios envía una palabra a la iglesia, esta palabra, ella es enviada con un propósito. Es la palabra que Él está enviando por medio de su profeta para que nosotros creamos. Nosotros necesitamos creer para que Él pueda realizar la producción de la nueva creación. Nosotros necesitamos creer en la palabra que Él envía. Si nosotros no creemos, será una gran falla que va a impedirnos de tornarnos esta habitación de Dios para su descanso. Va a impedirnos de entrar en el descanso de Dios. El Señor está produciendo este descanso hoy. En cuanto nosotros estamos aquí viviendo en la tierra, Él está produciendo esto. Pero esto va a ser producido en aquellos que creen. En aquellos que creen en la palabra. Entonces, versículos 6 y 7 dice: por tanto, pues, que falta que algunos entren en él, en el descanso, y aquellos a quien primero se los anunció la buena nueva, que no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquella generación endureció su corazón, no creyó, y Dios lo rechazó por no creer. Queridos hermanos y hermanas, es hoy momento de arrepentirnos de nuestra incredulidad. Vamos a arrepentirnos, ejercitar nuestra fe, ejercitar nuestro espíritu para creer. Creer que el Señor está hablando en su palabra. Esto va a producir su descanso. Versículo 12, versículo 9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que dos espadas de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren qué maravilla. Quien cree en la palabra, quien recibe la palabra y cree en la palabra de Dios, ella opera en el corazón de aquel que crea. Coopera dividiendo el alma del espíritu, separando el alma del espíritu. Aleluya, ella es maravillosa, es una espada que corta todas las cosas, que expone todas las cosas. ¿Por qué? Porque ella está produciendo esta nueva creación. Aleluya. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo que el Señor está haciendo, Él está produciendo por medio de su palabra. Y el resultado de esta palabra de Dios que está trayéndonos la gracia, está trayéndonos las bendiciones de Dios. Lo que nos lleva a tocar en las bendiciones de Dios es creer en la palabra que Él está hablando, porque la palabra de Dios produce esta nueva creación. Y cuando esta palabra llega hasta nosotros, la gracia de Dios llegando con sus bendiciones divinas. Las bendiciones celestiales llegan hasta nosotros por medio de la palabra. Cuando nosotros creemos, esta palabra opera dentro de nosotros y produce esta nueva creación que va a tornarse el descanso de Dios. Esto es maravilloso. El maravilloso resumen, la maravillosa línea dorsal, la espina dorsal de estos capítulos 1, 2 de Efesios, que muestra todo el plan de Dios, todo lo que Dios quiere realizar. Y ahí nosotros llegamos en el capítulo 3.
que es el tema propiamente del mensaje de esta semana. Y este capítulo 3 de Efesios, Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús. Él no solo es el prisionero de Cristo Jesús, sino él muestra que él, como este prisionero de Cristo Jesús, él es un dispensador de la gracia de Dios. Entonces, en Efesios capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero en el Cristo Jesús, por amor de los gentiles. ¿Qué causa es esta? Es lo que nosotros vimos. Es todo lo que está en el capítulo 1 y 2 de Efesios. Este plan maravilloso de Dios, esta gracia de Dios, fluyendo para nosotros y produciendo en todo aquel que cree en la palabra, produciendo la nueva creación que es la habitación de Dios en el Espíritu. Esta es la causa que hizo a Pablo prisionero por el Evangelio, por él ser fiel al Evangelio. Él se tornó prisionero. Él escribió esta carta en cuanto estaba prisionero en Roma. Él estaba preso en Roma cuando él escribió Efesios. Hermanos, ¿por qué Pablo fue preso? Él fue preso porque él fue fiel a la palabra que Dios le entregó a él para que hablase. Él fue fiel en transmitir la palabra como Dios le había entregado. Lo que él recibió, él entregó. Él no diluyó la palabra. Él no dejó la palabra más fácil de comprender. No dejó de hablar nada que Dios le mandó a hablar para no causar un desconfort en las otras personas. Por el contrario, él fue fiel a lo que Dios habló. En el día martes del alimento diario nos habla de lo que sucedió en Jerusalén. Santiago era alguien, hermano de Jesús, que él adaptó las costumbres de la religión judía para que pudiese acomodar a todos los judíos que habían creído en el Señor, para que ellos pudiesen continuar viviendo en la iglesia de Jerusalén. El resultado es que en el año 70 después de Cristo, la iglesia en Jerusalén no existe más. El resultado es que los cristianos allí tuvieron que ser dispersados y la iglesia en Jerusalén fue destruida después de esto. Hermanos y hermanas, Pablo fue fiel al Evangelio. Aquí hay una gran advertencia para todos los líderes. Aquí en la página 41, que hay un trecho que quiero leer para ustedes. La postura de un líder, siervo de Dios, es ser fiel al Señor. No debe estar preocupado en agradar a los hombres y ser querido y aplaudido por todos. Queridos hermanos, Pablo fue esta persona tan fiel a lo que el Señor le entregó a él, que nosotros podamos aprender con él, nosotros podamos aprender este espíritu de fidelidad, podamos tener este corazón fiel a lo que Dios entregó, a lo que Dios confió. No vamos a disminuir para que nosotros tengamos aceptación, para que las personas, les gustemos a las personas. No vamos a ceder. Vamos a vivir el Evangelio y vamos a predicar el Evangelio de manera real. Aquello que Dios nos entregó, vamos a llevar a los otros. Pablo tenía este carácter, este era el apóstol Pablo, esta era la persona de Pablo. Hasta el apóstol Pedro fue reprendido por él. Esto vemos en Gálatas 2. Cuando él disimuló en frente de los judíos, hermanos, el Señor no quiere que nosotros tengamos dos caras, que el Señor nos haga fieles al Evangelio que Él nos confió. Jesús es el Señor. Pablo entonces, él fue fiel a aquello que el Señor le entregó a él. Él entregó el Evangelio a los gentiles. Él quedó muy evidente que el Señor entregó esto a él. Los apóstoles, esto está en Gálatas capítulo 2, 7 y 9, muestran que el apostolado para los gentiles quedó muy evidente para los otros apóstoles que vinieron antes de Pablo, aquellos que fueron llamados por el Señor Jesús. Ellos y los otros hermanos estaban allí. Para ellos quedó claro. Para Pablo le fue entregado el Evangelio. Gracias al Señor, porque por medio de Pablo el Evangelio alcanzó a toda Asia, que hoy allí es Turquía, Europa, Macedonia de hoy, hermanos. El Evangelio llegó a Italia, llegó a todo Occidente y hoy llegó hasta nosotros. Aleluya, hermanos.
por la fidelidad de Pablo, hoy el Evangelio llegó hasta nosotros. El Evangelio habría sido interrumpido si no fuese el corazón fiel del apóstol Pablo. Que nosotros podamos aprender con esto, podamos aprender con el corazón de Pablo. Y él, en el día miércoles, nos muestra algo precioso, que el Señor Jesús también fue un prisionero de la voluntad de Dios cuando estaba aquí en la tierra. Él no hacía su propia voluntad. En Juan 5:30 dice que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, yo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi propia voluntad, y sí de aquel que me envió. El Señor Jesús era prisionero de la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso! Que todos nosotros podamos también vivir esta restricción de la voluntad de Dios, vivir en la restricción de lo que Dios determinó. En Juan capítulo 7, versículo 16, el Señor Jesús dijo que Él ni siquiera hablaba sus propias palabras. Él no hablaba lo que estaba en el corazón de Él. Él simplemente obedecía y hablaba las palabras que el Señor le dio para que Él hablase. Gracias al Señor. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Él no enseñaba sus propias palabras, hermanos. Que el Señor pueda ganar en nosotros esta restricción de transmitir aquello que hemos recibido por la palabra profética. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, de no tener nuestra vanidad, de no tener orgullo, de no querer un lugar para nosotros. No queremos agradar a las personas, no vamos a desear un lugar para nosotros. Vamos a ser fieles a aquello que el Señor nos entregó. Pablo fue fiel a la visión que el Señor le entregó a él. Y esto trajo beneficio hasta para nosotros, gracias al Señor. Y en la secuencia de Efesios 3, Pablo dice cuál es su misión, cuál es su encargo. ¿Qué él haría? En el versículo 3, él dice, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Quiere decir, esta dispensación es la economía de Dios, es el arreglo, la manera, la administración, como la administración de una casa. Él es aquel que, para poder dispensar todas las riquezas de la casa a todos los miembros de la familia. Entonces Pablo, él tenía esta economía en sus manos. Él necesitaba dispensar las insondables riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo estaban en el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo, que él habla en el versículo 8. Él dice, el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él tenía todas las riquezas de Cristo que habían sido reveladas para él. ¿Y cuál era su misión? Era ser un canal, un dispensador de la gracia de Dios. Todas estas bendiciones, todas estas revelaciones que Dios había entregado a él, y necesitaba fluir como la palabra de Dios para todos los hijos de Dios. Aleluya. Él se tornó un dispensador de esta gracia de Dios para todos nosotros. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. Dios usó a Pablo como un canal de su gracia para transmitir a nosotros todas sus bendiciones que van a producir el resultado que Dios espera, que es su habitación en el Espíritu, para su descanso. Hermanos y hermanas, este es el apóstol. El apóstol es aquel que dispensa las riquezas de Dios para el cuerpo de Cristo, para que todo el cuerpo pueda ser trabajado por la palabra de Dios, como creer. Cuando nosotros creemos la palabra y creemos en ella, esta palabra opera eficazmente en todos nosotros. Aleluya. Es esto que habla en 1 Tesalonicenses 2:13. Ellos creyeron en la palabra que Pablo estaba hablando como palabra de Dios, como en verdad era la palabra de Dios. Los apóstoles hablan para nosotros la palabra que viene de Dios, la palabra que Dios envía para producir un resultado que Él desea. Queridos hermanos, este era el trabajo de Pablo. Y ahí nos he recordado aquella visión maravillosa de Zacarías capítulo 4, del versículo 2 al 12. En esta visión hay un candelero.
Y al lado del candelero hay 2 olivos. Y estos 2 olivos había 2 picos de oro que vertían aceite dorado. Y este aceite dorado caía en una vasija de oro. Y de esta vasija salían 7 tubos que llevaban el aceite para abastecer al candelero para que él pudiese brillar. Gracias a Dios, estos 2 picos de oro es el canal de Dios, es el dispensador de la gracia de Dios. Pablo era este pico de oro. Este pico de oro que estaba vertiendo aceite dorado. ¿Y él vertía dónde? En esta vasija. Esta vasija representa a todos aquellos que aman la palabra profética de manera reverente. Aman con reverencia, con amor reverente la palabra profética. Ellos reciben esta palabra y no lo toman como una doctrina. No pasan por ella de cualquier manera, sino sumergen en ella. Se meten en medio de ella, entran en ella, penetran en sus sentimientos, comprenden la revelación que ella está transmitiendo, comprenden por qué ejercitan el Espíritu. Cuando sumergen en la palabra, ellos ejercitan el Espíritu, hablando uno con los otros, hablando unos a los otros, ellos se llenan del Espíritu. Y allí, cuando ellos hablan esta palabra, ellos aún penetran aún más en medio, teniendo comunión uno con los otros, hablando uno con los otros, para que aquella palabra trajo de revelación para luz, para ellos, para sus vidas. Cuanto más ellos valoran la palabra, más ellos aman la palabra. Cuando ellos transmiten esta palabra a otros, ellos se tornan estos tubos que riegan y abastecen el candelero para que él pueda brillar. Hoy la iglesia está brillando. Hoy nosotros no estamos escondidos. Nosotros estamos predicando el Evangelio porque hemos recibido la palabra que viene de Dios, la palabra profética que viene del pico de oro, está cayendo en estas vasijas. En estas vasijas está distribuyendo a todos los candeleros. Todos nosotros estamos practicando la palabra que hemos recibido. Esto es maravilloso. Esto está produciendo la edificación del cuerpo de Cristo. Está produciendo esta habitación de Dios en el Espíritu. Esta es la gracia de Dios fluyendo para todos los miembros, para todo el cuerpo. Esto es maravilloso, hermanos. Él es el dispensador de la gracia de Dios. Y ahí Él continúa hablando de lo que Él está dispensando. Lo que Él está dispensando. Su misión es de dispensar. Estos que reciben esta palabra son los responsables por amar como un amor reverente. Estos son centros de distribución de la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Todos nosotros podemos ser estos, que son centros de distribución de la palabra que Dios ha enviado. ¿Quiénes son los centros de distribución? Son otros canales. Canales de la gracia, todos nosotros. Dios quiere muchos canales, aleluya, que reciben la palabra de este pico de oro, reciben como esta vasija y se tornan centros de distribución para llevar a todo el cuerpo de Cristo, aleluya. Jesús es el Señor. Vamos a amar la palabra, vamos a amar la palabra de Dios. Entonces en el versículo 3 dice que me fue revelado, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué misterio es este? El misterio de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia con todos los ítems que vimos en los mensajes anteriores. La iglesia con este nuevo hombre. La iglesia como la habitación de Dios en el Espíritu. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Como la plenitud de Dios. Como el reino de Dios. ¡Qué maravilloso! Hermanos, este misterio que Él escribió en Efesios 1 y 2 es el misterio de Cristo, era lo que estaba oculto en Cristo. Cristo es el misterio de Dios y el misterio de Cristo es la iglesia. ¿Quién debe revelar el misterio de Dios? Es el propio Dios. Solo Dios puede revelar. Esto es lo que sucedió en Mateo 16 cuando el Señor Jesús preguntó quién era Él. Y Pedro le dijo que era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el SeñorJesús dijo, ¿quién es no fue carne y sangre que te lo reveló, sino el Padre. El Padre reveló a Pedro su misterio, que es Cristo. Esto también está en Colosenses 2:2. Dice a nosotros que el misterio de Dios es Cristo. Al final del versículo, el misterio de Dios es Cristo. Aleluya. Pero quien revela a Cristo es el Padre.
y quien revela el misterio de Cristo. Cristo también tiene un misterio. Este misterio es la iglesia. La iglesia, cuando alguien cree en el Señor, alguien recibe el dispensar de la gracia de Dios, Él está recibiendo las bendiciones celestiales, y esta gracia con las bendiciones celestiales están trabajando en nosotros, está produciendo el misterio de Cristo, que es la iglesia. Está produciendo la iglesia edificada, aleluya. Jesús dijo, en Mateo 16, Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia va a estar encabezada en Cristo. Él está en capítulo 1, versículo 9 y 10. El Señor nos está encabezando en Cristo, aleluya. Esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso que el Señor está produciendo esto en cada uno de nosotros. Este misterio está llevándonos a ser estos que son herencia de Dios. Nosotros somos sellados, somos propiedad de Dios, el sello de Dios que nos marca. Cuando nosotros creemos en la palabra del Evangelio, esta bendición llegó hasta nosotros. La bendición de tornarse propiedad de Dios llegó hasta nosotros. Y el Señor no quiere solamente ganarnos en aquella primera salvación, sino cada momento que nosotros seguimos al Espíritu, cada momento que nosotros vivimos en el Espíritu, obedecemos su palabra, obedecemos por fe. ¿Qué sucede? El Señor nos sella aún más, nos sella totalmente por dentro. Cuanto más Él nos sella, más Él toma posesión de nosotros. Y cada vez que nos sella, nosotros también experimentamos sus arras. Penetramos en la garantía de que Él va a poseernos. Y esta garantía es un poco de lo que Él es en nosotros. Cuando nosotros ganamos su realidad, su gloria está siendo depositada en nosotros. Nosotros estamos recibiendo todo lo que Dios es. Y ahí, ¿qué sucede, hermanos? Esto es la garantía de que un día el Señor va a tomarnos por completo. Y un día, este Señor también va a ser nuestro por completo. Nosotros vamos a ser la herencia de Dios y Él va a ser nuestra herencia. ¿Esto no es maravilloso? Cuando nosotros experimentamos hoy el sellar del Señor en nosotros, la aprobación del Señor en nosotros, ¿no estamos alegres nosotros? Sí, nosotros nos alegramos mucho. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, llevamos el Evangelio a las personas, oramos por las personas. Hermanos, todos los que predican el Evangelio salen a las calles, hacen colportaje, todos salen alegres, todos vuelven alegres. Hermanos, esta es la alegría del Espíritu. Esto es solo una pequeña muestra de lo que el Señor va a hacer con todos nosotros. Aleluya. Él está haciendo nosotros, está produciendo nosotros. Cuando Él complete su obra en nosotros, nosotros vamos a tener una alegría inefable y llena de gloria, como habla en 1 Pedro 1:8. Esto es maravilloso, es maravilloso. Continuando entonces en el versículo 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En el Espíritu Dios revela su voluntad a los apóstoles. Aleluya. Él hizo esto con Pablo y continúa haciendo en los días de hoy con su palabra profética. ¡Qué maravilloso! Los apóstoles nos traen la palabra profética y esto nos ha dado gracia, del cual yo fui hecho ministro, los apóstoles y profetas en el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es maravilloso. Nosotros como gentiles, que no somos judíos, no teníamos nada que ver con Dios y las promesas que Él hizo a Abraham. Pero, gracias a Dios, este Evangelio llegó a nosotros. El Evangelio que Pablo fue fiel, a cual Pablo fue fiel, este Evangelio llegó hasta nosotros. Y este Evangelio nos hizo participar de las bendiciones que Dios había prometido. ¡Aleluya! En Gálatas capítulo 3, versículo 14, allí nos muestra que la bendición de Abraham llegó hasta los gentiles. ¿Qué bendición es esta? Es el Espíritu que Dios prometió. Aleluya, cuando nosotros creímos, recibimos el Espíritu. ¿No es algo maravilloso, hermanos? Es algo maravilloso que este Evangelio llegó a nosotros. Este Evangelio también nos hizo herederos de la misma promesa.
nosotros nos tornamos coherederos, participantes de la promesa, miembros del mismo cuerpo, por medio del Evangelio. ¡Qué maravilloso! Este Evangelio hoy está operando en nosotros, está haciéndonos estos miembros del mismo cuerpo, está haciendo esta nueva creación, está haciéndonos recibir esta promesa. ¡Aleluya! Jesús es el Señor. Y Pablo dice también sobre qué lo lleva a Él a hacer, a conseguir. ¿Cuál es el poder que Él tiene para realizar lo que Dios le entregó a Él? ¿Cuál es el poder? Ahí habla el versículo 7, del Evangelio, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es la fuerza de su poder, del poder de Dios, la fuerza del poder de Dios que está operando, es que hace con que Pablo sea que puede predicar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él fue constituido este ministro, este dispensador, es conforme según la operación de su poder. No es en la fuerza natural de Pablo, no es en el poder de Pablo, sino es por medio del Espíritu, es por medio del poder de Dios. El mismo poder que Dios ejerció en Cristo, resucitando de los muertos, está operando en Pablo. Este poder se tornó fuerza. Él está dando la fuerza de Dios, la fuerza del poder de Dios, la gracia de Dios, cuando Él creyó en la palabra. Hermanos, cuando nosotros tenemos la palabra, recibimos la palabra, en ella está el poder de Dios. Por la fe, ejercitando nuestro espíritu, nosotros podemos recibir este poder de Dios, accionar el poder de Dios. El poder de Dios no es solamente un poder estático como en la usina, que nosotros vimos el ejemplo también esta semana. El hermano Pedro nos hace recordar del motor del auto, de la usina. No es solo aquel poder latente, sino es un poder que se transforma en fuerza para ejecutar el trabajo, para ejecutar lo que Dios quiere realizar. Hermanos, cuando recibimos la palabra, nosotros usamos la fe. Necesitamos usar nuestro espíritu usando la fe para creer en la palabra. Y ahí somos llevados en las circunstancias, somos llevados en la presión de predicar el Evangelio, la presión de orar por las personas, la presión en nuestro trabajo, la presión de vivir para el Señor en nuestro día a día. Hermanos, esta presión, cuando nosotros dependemos del Señor, nosotros sumergimos en la palabra. Esto hace con que nosotros dependamos de Dios, no dependamos de nuestros recursos naturales, no confiamos en nuestra capacidad natural. Toda presión nos lleva a este punto, nos lleva a no depender de nosotros mismos. Y nosotros recurrimos a la palabra, nosotros sumergimos en la palabra, nosotros nos sumergimos en la palabra, y cuanto más de la palabra va entrando en nosotros creemos en ella, entonces este poder se manifiesta. Es causada una gran explosión de vida, una explosión ganando a las personas, una explosión de trabajar de Dios en nosotros, de operar de esta gracia dentro de nosotros, produciendo la gloria de Dios, produciendo la nueva creación. Aleluya. El Señor está haciendo esto con nosotros. Esto es realmente maravilloso. Todo esto está accesible para nosotros. Todo esto está accesible en su palabra. Y ahí, por fin, Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Él es el menor de todos los santos. Él se consideraba el menor que el menor. Él se considera nada. Él reconoce que Él no tiene fuerza en sí mismo, como vimos la semana pasada. 2 Corintios 3. Nosotros no somos capaces ni de pensar algo, como si partiese de nosotros, pero gracias al Señor, nuestra suficiencia viene de Dios. No es por fuerza, no es por poder, sino por el Espíritu de Dios. Es por mi Espíritu, dice el Señor. ¿Esto es qué necesitamos? Pablo no era como los otros que tenían poder,
que tenían sabiduría humana, que hablaban con sabiduría humana y atraían a las personas con su elocuencia. No, Pablo no usaba elocuencia para atraer a las personas. Pablo hablaba lo que Dios le mandaba hablar. Pablo valoraba la palabra profética. Pablo valoraba el aceite dorado que Dios estaba queriendo dispensar por medio de él. Aleluya. Todos nosotros seamos estos. No necesitamos tener fuerza. Somos como la iglesia en Filadelfia. Tenemos poca fuerza. Pero valoramos la palabra profética. Guardamos el nombre del Señor. Tenemos el nombre del Señor y guardamos la palabra del Señor. Valoramos esta palabra. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y aquí dice, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este misterio estaba oculto. Manifestar significa traer a la luz, o sea, ejecutar este misterio. Pablo recibió esta incumbencia y todos nosotros. Si Pablo puede ser el dispensador de la gracia de Dios, si Pablo puede ser este dispensador, todos nosotros, si Él es el menor de todos los santos, entonces todos nosotros podemos ser estos dispensadores. Hermanas y hermanas, usted y yo somos los dispensadores de la gracia de Dios. Y esta gracia que está llegando a cada uno de nosotros está produciendo algo maravilloso. Aunque seamos tan diferentes, está produciendo lo que está en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aleluya. Esta gracia, por medio de la palabra, está llegando a todos nosotros. Nosotros somos estos canales que reciben la gracia de Dios y no retienen para sí mismos, sino que fluyen la gracia a los otros. Este canal que recibe y fluye. Recibe y fluye. Este está siendo trabajado porque la gracia está entrando en él, está produciendo algo en él. Él es tan diferente de los otros. Yo y usted somos tan diferentes, pero la misma gracia está fluyendo en nosotros, está transformándonos. Estas bendiciones celestiales están cambiando nuestra persona. Un día, todo el universo va a ver la multiforme sabiduría de Dios expresada, manifestada. Aleluya. La ejecución del plan de Dios, este plan maravilloso, está en Efesios 1 y 2, va a ser manifestado a todo el mundo, que seamos todos canales de la gracia de Dios. Sea usted un canal de la gracia de Dios. Que Dios lo bendiga a usted, a su familia. Jesús es el Señor.